Bienvenidos a nuestra primera sección de prácticas. Soy la profesora Tania Ramírez y para hoy abordaremos la práctica de protocordados, entendiendo que estos son los cordados más primitivos. Para ello haremos el estudio de la asidia y el anfioxo como representantes tipo de los tunicados y de los cefaloscordados respectivamente. Las muestras de asidia que trabajaremos hoy fueron donadas por nuestro entrañable amigo y profesor Baumar Marín, quien amablemente las recolectó en la bahía de Turpialito. El estudio lo realizaremos de la siguiente manera. Primero, un estudio externo de la asidia, donde identificaremos todas las estructuras posibles y posteriormente haremos una disección para exponer su cuerpo blando y de la misma manera vamos a proceder a identificar los órganos que conforman este cuerpo. Bien, para este estudio vamos a requerir, además de la muestra biológica, nuestro equipo de disección y el microscopio estereoscópico o lupa. Bien, cuando hacemos el estudio de la asidia, el estudio externo, observamos lo siguiente. En primer término, nos damos cuenta que la cubierta externa está formada por un material duro, pero ese material duro está vivo. Es la túnica constituida por tunecina, un polisacárido con características muy particulares. En la parte apical del cuerpo de la asidia vamos a observar el sifón inhalante, que es el más grande y curvado, y el sifón exhalante, pequeño y sin curvatura. En la parte inferior del cuerpo observamos la base, que es el sitio donde la asidia se adhiere al sustrato. Esto es lo que observamos en el ejemplar de la asidia. Ahora vamos a proceder a hacer una disección a través de la túnica y exponer el cuerpo blando del ejemplar. Vamos a tratar de ver acá. Estas disecciones las hacemos con mucho cuidado porque, como les he insistido, el cuerpo que vamos a encontrar dentro de la túnica es blando. Se puede romper con facilidad. Ahora que tenemos esto de esta manera, en primer lugar vamos a observar la parte interna de la túnica. Vamos a evidenciar estos surcos que se pueden distinguir en la parte interna de la túnica. Son surcos que muestran las marcas de los capilares sanguíneos que vienen desde el cuerpo blando de la asidia hacia la túnica para irrigarla con la sangre y mantenerla viva. En el cuerpo blando de la asidia, en la vista anterior, podemos observar este tejido donde existen
marcas de las fibras musculares. Existen bandas musculares longitudinales y transversales. Esto que observamos acá es el manto del cuerpo blando de la ascidia. Adelante tenemos el sifón inhalante y el sifón exhalante. Bien, en cuanto a la vista posterior, observamos la masa visceral y estas sobresalientes con sustancia un poco translúcida viene a ser la gónada y el gonoducto. Poseen gónada femenina y masculina a la vez. Eso lo estudiamos en la teoría. Y por lo tanto, tendremos el gonoducto femenino y masculino también. Ahora procederemos a retirar el manto para exponer la faringe. Procederemos a retirar o abrir el manto para exponer la faringe. Esto quedó muy bien. Fíjense, jóvenes, vamos a observar acá que se separó el manto. Este tejido que vemos acá es el manto. Acá quedó la pared anterior de la faringe y acá, a través de este orificio, estamos exponiendo la cavidad de la faringe. En estos animales, recuerden, la faringe es globosa y abarca casi toda la cavidad del cuerpo. ¿Ok? Entonces, en virtud de que tuvimos esta ventaja, que no ocurre con frecuencia cuando tratamos de separar el manto, bueno, ahora sí puedo proceder a abrir completamente la faringe para exponer la parte interna de la misma. También vemos acá algo inusual. Esta muestra está muy buena porque podemos observar en medio de la faringe una tira de alimento. Esa tira de alimento está formada por el filtrado que logra hacer la faringe, que se ha compactado con el moco que se origina en este canal que vemos acá en la parte ventral de la faringe, que es el endóstilo. ¿Ok? Él genera ese moco, se baña al interior de la faringe y se forma esa tira de alimento que posteriormente, por esta lámina dorsal que encontramos acá enfrente del endóstilo, se recoge y acá está entrando o siendo dirigida hacia la abertura esofágica. ¿Ok? Si pueden darse cuenta, la pared de la faringe se observa como si tuviera rayitas. Esas rayitas son múltiples hendiduras faríngeas con sus cilios y todas esas cuestiones que perforan la faringe. En esta toma podemos evidenciar las paredes de la faringe y esas marcas que se le ven son las hendiduras que la perforan. Y en el centro, acá, observamos el endóstilo, que es el canal ciliado productor de moco, y podemos observar en el medio del endóstilo de ese canal tiritas o restos de alimento que ya se han mezclado con el moco que él produce. Acá podemos observar la abertura esofágica dentro pues de la faringe, y acá la lámina dorsal que está enfrente del endóstilo. Podemos también ver los restos del alimento que ya se ha compactado con el moco y va siendo dirigido hacia el esófago. Entonces, recapitulando, hemos retirado el manto, hemos abierto la faringe, observado el endóstilo, este canal productor de moco que va acá en la parte ventral, en la parte enfrente
es decir, en lo que sería el dorso de la faringe, evidenciamos la lámina dorsal y acá la abertura esofágica por donde va a penetrar el alimento compactado con el moco. ¿Ok? Ahora vamos a tratar de retirar la pared posterior de la faringe para evidenciar el resto o lo que se pueda o lo que podamos observar del sistema digestivo. Esperamos acá conseguir el estómago y en esta área de acá el intestino o el asa que hace el intestino. Retiramos la tira de alimento y procedemos a les debe estar llamando la atención ese color oscuro que tiene la muestra. Recuerden que ella de forma natural tiene una coloración distinta, producto, bueno, aquí está viva y los líquidos corporales mantienen una coloración fresca. Pero deben recordar a su vez que la sangre de las ascidias, de esta especie en particular, la ascidia nigra, que ya tiene un nombre científico distinto y ustedes ya lo deben haber investigado, pero ya hasta por cariño la seguimos llamando ascidia nigra en nuestro laboratorio. El óxido de vanadio que le da ese color verde y cuando se oxida, producto de la exposición al aire y posteriormente a la fijación con la formalina, se pone de ese color oscuro. ¿Ok? Bien, como les decía, esta porción acá globosa es el estómago y acá podemos seguir la vuelta del intestino, que va a pasar por detrás del estómago y va a abrir en las cercanías del sifón exhalante. A través del sifón exhalante se van a expulsar del cuerpo de la ascidia los desechos de la digestión en forma de tiras fecales y el producto de las gónadas. Bien, entonces recapitulando, primero retiramos la cubierta externa que es la túnica, expusimos el cuerpo blando de la ascidia. Posteriormente, una vez identificado el manto, procedimos a retirarlo. Se evidenció la presencia de las fibras del manto y las paredes de la faringe. Retiramos la faringe. Dentro de la faringe identificamos el endóstilo, la lámina dorsal, la abertura esofágica. Y al retirar la faringe, observamos el estómago y el asa del intestino, el cual termina acá, abriendo cerca del sifón exhalante. Allí abre en un ano hacia el sifón exhalante. Al concluir el estudio de la ascidia, nos podemos dar cuenta que examinando el ejemplar adulto no nos será fácil identificarlo como un animal cordado, porque solo hemos podido evidenciar la presencia en ella de las hendiduras faringias y el endóstilo. Esto ocurre porque, como explicamos en teoría, cuando sufren la metamorfosis en su ciclo vital, esta metamorfosis es retrógrada. Esto significa que las otras características distintivas de los cordados, como cola pojanal, notocordio y cordón nervioso, quedan suprimidos, se reabsorben. La única manera de conocer a la ascidia como un cordado o evidenciarlo es estudiando su ciclo vital. También tengo que decirles que en un ejemplar fresco podemos distinguir adicionalmente el corazón y la glándula subneural y el ganglio neural. Bien, ahora procederemos para completar nuestra sesión práctica a estudiar el anfioxo como representante tipo de los cefalocordados.
Para completar nuestra sesión práctica, vamos a proceder a estudiar el anfioxo como representante tipo de los cefalocordados. Para ello utilizaremos preparaciones fijadas entre lámina y laminilla. La primera preparación que observaremos será el cuerpo entero del animal visto a través de su piel transparente. Allí observaremos todas sus estructuras desde el rostrum hasta el extremo de la cola. Posteriormente visualizaremos los cortes transversales. El corte transversal a nivel de la probóscide nos mostrará, además de la piel, los radios de soporte de la aleta, el cordón nervioso, el notocordio. Será muy evidente allí la presencia de restos de la foseta de Hatchett y los cortes a nivel de los tentáculos orales. Posteriormente, el corte transversal a nivel faríngeo nos mostrará la faringe, el endóstilo y en la pared ventral corporal los pliegues metapleurales. En el corte transversal a nivel intestinal será evidente el intestino y las gónadas. En el corte transversal a nivel caudal, este es el último corte, allí observaremos básicamente las masas musculares, el notocordio, el cordón nervioso, la aorta caudal y los radios que soportan las aletas dorsal y caudal. Dicho esto, nos podemos dar cuenta de que es evidente en el cuerpo del anfioxo la presencia de las 5 características distintivas de los cordados, es decir, cordón nervioso dorsal simple y hueco, notocordio, endóstilo, cola pojanal y faringe perforada por hendidura faríngea. Acá podemos observar la región cefálica del anfioxo. Observamos el rostrum, el embudo oral con sus órganos de criba, es decir, los cirros. Detrás observamos el velo con sus tentáculos velares que protegen la boca. Y en la pared corporal, desde la parte dorsal a la ventral, observamos la piel, el cordón nervioso y el notocordio que avanza a todo lo largo del cuerpo del animal. Vamos a ir corriendo la cámara para observar lo que ya comienza a evidenciarse en el extremo posterior, que es la faringe. Observamos acá la faringe con sus hendiduras un poco oblicuas. Encima de la faringe tenemos el notocordio y sobre él el cordón nervioso, que lo podemos distinguir por las manchitas negras, y en el borde de la pared del cuerpo estamos observando los radios que soportan la aleta. En esta porción observamos el ciego hepático invaginándose en la faringe. Acá se evidencia la porción inicial del ciego hepático y el comienzo del intestino hacia la parte posterior. Es evidente en la pared corporal los músculos. En el intestino observamos esa porción más teñida, es una porción ciliada, es el anillo ileocólico. Adicionalmente vemos ya los restos de alimento que se presentan pues, en el intestino producto de la digestión. Además de la continuidad del intestino, debajo del intestino observamos un poro. Ese poro abre al exterior y es el atrioporo, que sirve al sistema excretor del anfioxo. Acá la porción final del intestino, donde abre el ano, y dentro del intestino observamos 2 diatomeas que han sido consumidas y ya van a ser descartadas con las S. Detrás de esta abertura continúa la cola del animal. Acá el extremo caudal, es decir, donde termina la cola. Observamos que la cola es una cola muscular. Observamos en este corte transversal de la probóscide los radios de la aleta, el cordón nervioso, el notocordio, las paredes del capuchón y los tentáculos del capuchón oral en corte transversal. En este detalle del mismo corte a nivel de la probóscide observamos el cordón nervioso, el notocordio y en la parte ventral las aortas
dorsales, que son dobles, y restos de la foseta de Hatchett. Este es el detalle de la porción más ventral en el corte a nivel de la probóscide. Observamos las paredes del capuchón y los cortes transversales de los tentáculos. Del corte transversal a nivel faríngeo se evidencia los paquetes musculares en las paredes del cuerpo, el cordón nervioso notocordio, surco epibranquial, la faringe, ventralmente el endóstilo y al final los pliegues metapleurales. Este es el corte transversal a nivel intestinal. Además del cordón nervioso, el notocordio, inmediatamente vemos el intestino. Se ve una cavidad doble porque es el intestino y el ciego hepático. Y a los lados vemos las gónadas, que en este caso son gónadas femeninas. En el corte transversal a nivel caudal es evidente la presencia básicamente de musculatura, el cordón nervioso, el notocordio, debajo la aorta caudal y en los extremos, tanto en la parte dorsal como en la ventral, los radios que soportan las aletas, es decir, la aleta dorsal y la aleta caudal. Así concluimos nuestra sesión de laboratorio del día de hoy. Y hemos evidenciado que estos protocordados, a pesar de mostrar en algún grado las 5 características distintivas de los cordados, siguen siendo cordados primitivos debido a su alimentación mucociliar y a su escasa movilidad. Con toda la información que ustedes han obtenido hoy, pueden elaborar su informe para rendir la evaluación de esta sesión de laboratorio. En su apartado correspondiente, allí encontrarán también las instrucciones para la elaboración de dicho informe. Gracias por su atención.